Hola, bienvenido seas. Nuestro equipo de trabajo el día de hoy va a hablar sobre la sistemática evolutiva versus la sistemática cladística. Comencemos. La rivalidad entre la sistemática evolutiva y la sistemática cladística se remonta a mediados del siglo XX y tiene raíces en diferencias filosóficas y metodológicas sobre cómo clasificar a los seres vivos. Es así como desde alrededor del siglo XVIII los científicos han tratado de clasificar la diversidad biológica. Sin embargo, con el desarrollo de la teoría de la evolución de Charles Darwin, se hizo evidente que la clasificación debía reflejar relaciones evolutivas. Durante el siglo XX surgieron dos enfoques para organizar la diversidad de los organismos en función de la evolución. La sistemática evolutiva, apoyada por Ernst Mayr y George Gaylord Simpson, quienes argumentaban que la clasificación debía considerar tanto la historia filogenética como el grado de cambio morfológico y ecológico de los organismos. La cladística propuesta por Willi Hennig en 1950, quien defendió que la única manera objetiva de clasificar organismos era utilizando relaciones de descendencia común, eliminando cualquier consideración subjetiva sobre grados de evolución. Es así como este desacuerdo se convirtió en una de las disputas más intensas dentro de la biología sistemática, dividiendo a los taxónomos en dos campos opuestos durante varias décadas. Según los argumentos de la sistemática evolutiva contra la cladística, exponen que la cladística es demasiado rígida, que no permite clasificaciones prácticas, ya que obliga a incluir grupos que pueden ser poco intuitivos. También dice que ignora las diferencias funcionales y ecológicas, como por ejemplo colocar aves con reptiles, que ignora las grandes diferencias biológicas entre ambos grupos. También expone que los grupos parafilécticos pueden ser útiles, como separar los peces de los tetrápodos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos es útil en educación y divulgación. Por otro lado, los argumentos de la cladística contra la sistemática evolutiva expone que es un método más objetivo y basado en datos, donde sí utiliza análisis cuantitativos para determinar relaciones evolutivas sin subjetividades. Por otro lado, los grupos parafiléticos son artificiales. Si los peces incluyen tiburones y peces óseos, pero excluyen a los tetrápodos, el grupo no es un reflejo fiel de la evolución. Los cambios funcionales y ecológicos no importan para la clasificación. Un organismo puede cambiar mucho, pero si proviene de un ancestro común, debe estar en el mismo clado. Hoy en día, el impacto de la rivalidad en la biología moderna dispone que la cladística ha ganado predominio y casi todos los estudios filogenéticos siguen este enfoque. Sin embargo, en divulgación y educación se sigue usando algunos grupos de la sistemática evolutiva, ya que son más comprensibles. Se han desarrollado entonces así enfoques híbridos como la filogenética integradora, que utiliza la cladística pero también reconoce la utilidad práctica de algunas clasificaciones evolutivas. En conclusión, la rivalidad entre la sistemática evolutiva y la cladística es un reflejo de diferentes formas de entender la evolución. La sistemática evolutiva es más flexible, útil en enseñanza, pero subjetiva. La cladística más rigurosa y objetiva, pero a veces contraintuitiva. Hoy en día la cladística domina en la investigación científica, pero la sistemática evolutiva sigue siendo útil en ciertos contextos más prácticos y educativos. Orientado sistemática, debemos conocer su punto de vista.
La clasificación de los seres vivos ha vivido un desafío desde Aristóteles, pero cobró fuerza con Carl Linné, quien propuso la taxonomía binomial en el siglo XVIII. Luego llegó Darwin, quien con la teoría de la evolución estableció que los organismos están relacionados por descendencia común. Luego, en el siglo XX, subieron dos grandes enfoques. El primero, sistemática evolutiva, o tradicional, usa similitudes morfológicas y evolución para clasificar. Segundo, sistemática cladística, introducida por Willy Hennig en los años 50, clasifica organismos solo por ancestros comunes, sin importar el grado de cambio evolutivo. Ahora bien, en la actualidad que tenemos, hoy la cladística denomina la biología evolutiva, ya que usa filogenética y ADN para construir árboles genealógicos precisos. La tecnología ha cambiado el juego. ¿Por qué? Porque tienes todos dos enfoques. El primero, el análisis genético ha relevado relaciones inesperadas entre especies. Y segundo, ha desafiado clasificaciones previas, como el reino protista, que resultó ser un grupo artificial. Ahora bien, ¿qué desafíos y debates tenemos? Pero no todo es perfecto. La sistemática cladística enfrenta desafíos. Datos incompletos, por ejemplo, los fósiles no siempre tienen ADN. Exceso de divisiones. Agrupar por ancestros puede hacer que terminemos con demasiados nombres difíciles de manejar. Dilema práctico. Los biólogos aplicados, como médicos, ecólogos, a veces necesitan clasificaciones más funcionales, como en la sistemática evolutiva. Entonces, ¿qué modelo es mejor? Ambos tienen su papel. La evolución nos muestra la historia, mientras que la cladística nos da precisión en el parentesco. Y por último, como cierre, la ciencia sigue evolucionando, como la vida misma. ¿Tú qué opinas? Bueno, ahora continuando con el tema, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿La sistemática molecular dirime la rivalidad? Pues la respuesta es sí, en su gran medida, pero no por completo. La sistemática molecular ha transformado la clasificación de los seres vivos al basarse en el ADN, ARN y proteínas en lugar de la morfología. Esto pues ha permitido que pues reconstruir árboles filogenéticos con mayor precisión y corregir errores de la clasificación tradicional. Ahora vamos a hablar de algunas razones por las que la sistemática molecular ha reducido la rivalidad. Primeramente, eh, tiene mayor objetividad. La cladística se basa en caracteres morfológicos que pueden ser subjetivos o convergentes, que son parecidos debido a la adaptación y no al parentesco. Y la sistemática molecular usa información genética que refleja mejor las relaciones evolutivas reales. Eh, Segundo, pues la corrección de errores previos, ya que se han reclasificado organismos que antes se agrupaban erróneamente por su apariencia. Un ejemplo de esto, pues, es que se pensaba que los musgos y y los hepáticos eran cercanos, pero la genética demostró que están más distantes de lo que se creía. Tercero, la confirmación de la cladística. En muchos casos los árboles moleculares coinciden con los propuestos por la cladística basada en la morfología, lo que refuerza su validez. Y por último, pues el reemplazo del concepto del grado evolutivo. La sistemática evolutiva usaba la idea de progreso en la evolución, pero la biología molecular ha mostrado que todas las especies actuales son igualmente evolucionadas desde su origen. Ahora vamos a hablar de los alcances de la sistemática molecular. Como primer ítem, vamos a hablar de una mayor precisión en la filogenia. Pues ha permitido reconstruir árboles evolutivos con menos margen de error. Un ejemplo de esto es que se demostró que los cetáceos, que pues las ballenas y los delfines, que son estas, están más relacionados con los hipopótamos que con otros mamíferos marinos. Como segundo lugar tenemos la redefinición de especies y clasificación. Eso pues ha permitido distinguir especies crípticas
que, pues, que se parecen iguales, pero no, pero son genéticamente distintas. Un ejemplo de esto es que en anfibios y peces se han identificado muchas veces, muchas especies, perdón, nuevas gracias a estudios moleculares. Y como tercer lugar, tenemos el impacto en conservación y biodiversidad. La genética pues ayuda a identificar poblaciones en riesgo y diseñar estrategias de conservación basadas en su diversidad genética. Un ejemplo de esto es que pues algunos grupos de elefantes que se creían una sola especie han sido separados en varias, lo que afecta su protección. Y por último, en cuarto lugar, tenemos las aplicaciones en biomedicina y ecología. Este pues se usa para rastrear la evolución de virus y bacterias. Por ejemplo, lo último sucedió con el COVID-19 y pues también permite estudiar microbiomas y su impacto en ecosistemas y salud humana. Ya como para terminar, la sistemática molecular ha aclarado muchas dudas y reducido la rivalidad entre la sistemática evolutiva y la cladística, confirmando que los árboles filogenéticos deben basarse en ancestros comunes y no en grados de evolución. Sin embargo, la morfología sigue siendo importante en fósiles y en estudios de donde la ADN no está disponible. Y pues en la actualidad, la clasificación de los seres vivos es un enfoque integrador que combina genética, morfología y ecología para obtener la imagen más precisa de la evolución. Muchísimas gracias por la atención.